Sesión pública de la Real Academia de la Mar para proceder a la exposición de la conferencia La sublevación cantonal en la Marina en su 150 aniversario, a cargo del académico de número, ilustrísimo señor don José María Blanco Núñez. Excelentísimos e ilustrísimos señores, señoras, sean ustedes bienvenidos a este acto que hemos organizado gracias a los buenos oficios de la Asociación Española de Ingenieros Navales, a la cual, una vez más, reiteramos nuestro agradecimiento. A continuación, el capitán de navío Marcelino González presentará al conferenciante. Muchas gracias, Amiante. Señoras y señores, buenas tardes. Dentro del ciclo de conferencias de historia organizadas por la Real Academia de la Mar, voy a presentar al conferenciante de hoy, José María Blanco Núñez. Nacido en Ferrol en 1945, ingresó en la Escuela Naval Militar en 1962. Embarcado en diferentes buques durante 8 años, ha mandado el Dragaminas Sil, la corbeta Diana, la fragata Cataluña y el buque de aprovisionamiento de combate Patiño. Es especialista en comunicaciones, diplomado en Guerra Naval, Estado Mayor, Investigación Militar Operativa, Altos Estudios Internacionales y Estudios Avanzados de Historia Moderna por la Universidad Complutense. Ha realizado el 78 curso del Colegio de Defensa de la OTAN en Roma y el curso superior en el Instituto Superior Naval de Guerra de Lisboa. Tiene diversas condecoraciones militares nacionales y extranjeras y varios premios, como es el Virgen del Carmen, Marqués de Santa Cruz de Marcenado y Almirante Ceballos, diplomas Virgen del Carmen y de la Revista General de Marina. José María es autor y coautor de varias obras de historia naval y marítima. Es académico de número de la Real Academia de la Mar, de la Academia de las Ciencias y las Artes Militares, académico correspondiente de la Real de Historia, de la Academia de la Marina de Portugal y de la Almirante Brown de Buenos Aires, vocal de la Comisión Española de Historia Militar y honorario de la Comisión Internacional de Historia Militar, asesor del Instituto de Historia y Cultura Naval y de la Junta Directiva del Comité Español de Ciencias Históricas. Está casado, tiene 5 hijos y 11 nietos y hoy nos va a hablar de la sublevación cantonal de la Marina en su 150 aniversario. Y sin más, agradeciendo la atención prestada, cedo la palabra a don José María Blanco Núñez. Pepe, cuando quieras. Muchísimas gracias, Marcelino. Almirante, con tu permiso. Estamos casi en familia. El nivel de ferrolanos es más gordo que el normal en Madrid, así que podemos hablar bastante familiarmente. Voy a empezar, como tengo aquí unos íntimos amigos melómanos perdidos, con una anécdota de una ópera y voy a terminar al final con otra ópera. La primera es un teniente de navío que se llamaba Butrón, de los años 20, que era bastante desastroso en su proceder. Fue nombrado juez instructor en Cartagena de una causa y hizo todo al revés, donde en vez de providencias hizo exhortos, en vez de exhortos hizo otra cosa. Y el jefe de Estado Mayor de Cartagena se puso furioso y dijo: las 20 primeras causas que entren en este departamento, pa' Butrón. Al cabo de 15 días hubo sesión de gala en el Teatro Circo de Cartagena. Entonces se iba de frac, el capitán general en un palco, el gobernador militar en otro, el alcalde en otro, y todos los caballeros y señoras elegantemente vestidos. Y era Otelo. Y cuando Otelo le va a clavar el cuchillo a Desdémona, se levanta impertérrito Butrón en su butaca y dice: no la mates, que me dan la causa. Y claro, se terminó la función. Y luego verán que son cosas muy cartageneras. Bueno, el objetivo de mi conferencia es explicar cómo se involucró la Armada en la Revolución Cantonal, que fue de total lealtad al gobierno de la República Federal legalmente establecido. Anticipándome a todo lo que voy a decir, la Armada de esa época era completamente liberal. Todas esas acusaciones que nos hacen de conservadores, de casta, de no sé qué, en esos momentos era una marina profundamente liberal,
como van a ver. Y las acciones más importantes van a tener lugar en los caños de la Carraca, unos barcos bombardeando y unas posiciones en tierra contra otras, pero la que ha llegado hasta nuestros días y sigue siendo una cosa que todo el mundo comenta es el Cantón de Cartagena. Por tanto, vamos a ver dos marinas enfrentadas, una marina que se ha perdido por completamente la disciplina y otra que permanece disciplinada, y la disciplina, que ya saben que es la perfecta observancia de la doctrina, es la primera de las fuerzas orgánicas. Una fuerza sin disciplina no puede funcionar. Era tan liberal esa marina que en 1968 es la Revolución Gloriosa la que hace que se vaya Isabel II al destierro de París, y en donde una actuación, lo he discutido muchas veces con mi buenísimo amigo, desgraciadamente ya desaparecido, don José Cervera y Peri, que era de topete a tope, y yo pues me metía con él diciéndole, oye, topete un poquito dudoso era, porque era el comandante de Marina de Cádiz y de repente la escuadra estaba fondeada en Cádiz. Es la primera vez que una revolución de izquierdas va a triunfar en España y es la primera vez en la que participa la Marina en la parte de la izquierda, y esa escuadra en realidad hizo honores a la voz y al cañón a Isabel II. Pero los agentes de Prim, que era el que movía los hilos de todo, casi todas las personas que voy a nombrar hoy están relacionadas con Prim. Los agentes de Prim empezaron a divulgar entre los gaditanos que los barcos estaban disparando contra la reina. De ahí salió Topete, de capitán de navío, comandante de Marina de Cádiz, a ministro de Marina. Topete además había sido un furibundo montpensierista, si se puede decir así. Era muy partidario de que el rey electo, en vez de ser don Amadeo de Saboya, fuese el duque de Montpensier. La gloriosa, la monarquía electiva, bueno, si de todo esto no estoy claro, al llegar a casa se leen los episodios de Galdós y lo tendrán clarísimo, mucho mejor que con mis pobres palabras. Llega la monarquía electiva de Prim y da lugar a la guerra franco-prusiana. Es decir, el leitmotiv o el causus belli de la guerra franco-prusiana es el conseguir el reinado de España, porque Napoleón III quería un francés y el Kaiser, que luego va a fundar su primer Reich en el Palacio de Versalles de París, tras darle una paliza espantosa a los franceses, pues quería un príncipe alemán. No salió ni alemán ni francés, fue don Amadeo de Saboya, que salió de Génova completamente muerto de miedo, porque estaba el antecedente de Maximiliano, que había salido de Trieste para México y le pasó lo que le pasó. Y no tenían demasiadas ganas de reinar en un país con un estado de cosas tan terrible. Montpensier terminó su candidatura el día que mató a un vicealmirante, a don Enrique de Borbón. Don Enrique de Borbón era el que habían querido que se casase con Isabel II y hubiese sido bastante mejor marido que Paquito Natillas, pero no pudo ser esa boda porque no quiso el gobierno. Y era vicealmirante de la Armada y además había mandado barcos, o sea, había seguido una carrera relativamente normal. Pero como se metió demasiado con Montpensier y era la época de los duelos, se mandaron padrinos, se citaron en Leganés, en una huerta de Leganés, y Montpensier mató a don Enrique de Borbón, que era grado 33 de la masonería y fue enterrado vestido de vicealmirante con su mandilito de masón, entre otras cosas. La escuadra va a buscar a Génova, igual que había ido a buscar a Nápoles a Carlos III, va a Génova a buscar a Amadeo de Saboya y va a lo más granado de la Marina de la época y del gobierno. Ese cuadro tan precioso que ven ahí está en el Museo Naval y es el embarco en la Numancia, en Génova, de don Amadeo. Y a la derecha tienen, bueno, a la derecha
tienen a la Numancia en el muelle de armamentos del Arsenal de Cartagena cuando desembarca don Amadeo. Pero, desgraciadamente, el almirante Topete acaba de llegar a Cartagena para decirle a Amadeo que su valedor, el que lo ha puesto en el trono, como dijo un autor español, Amadeo fue rey por la gracia de Prim, pues lo acababan de matar en Madrid, con lo cual empezó el reinado de malísimo cariz. Es curioso, por esto del prestigio que había alcanzado la Armada, que luego lo verán más en el Callao, esto que un contraalmirante, que es don José Rudecindo Malcampo, va a ser presidente del Consejo de Ministros y ministro de Marina, y es curioso porque es un estado de cosas que sucedió en esta época. En Filipinas y en Cuba había muchos ascensos por méritos de guerra, no por elección, por méritos de guerra. Y eso hizo que don José Rudecindo, como se portó muy bien en Joló y en la cota de Pagalugán, que es cuando Méndez Núñez le ordena al comandante de su buque insignia, que era Malcampo, meta el bauprés de su barco por el Castillo Moro y se descuelguen 2 alféreces de navío con su marinería, y esos 2 alféreces de navío eran don Pascual Cervera Topete y Montojo, el de Filipinas. Y eso provocó que Malcampo pasase directamente de teniente de navío a capitán de navío. Entonces no había empleo de capitán de corbeta. Era teniente de navío, capitán de fragata, capitán de navío. Con lo cual se puso de capitán de navío jovencísimo y enseguida de almirante y nada menos que de jefe de gobierno de Amadeo de Saboya. Este estado de cosas creó un malestar en la Marina grande y hubo, que ya lo venía diciendo Escaño desde 1820, hubo una ley que terminó con los ascensos por elección, que es la ley del almirante don Francisco de Paula, Pavía y Pavía, de 1878, que se terminó cuando nosotros éramos alféreces de navío, en 1968. ¿Y qué decía esa ley? Que en la Marina se ascendería de 2 maneras. Por antigüedad sin defecto o por elección. Y por elección, con motivo de un acto de guerra, habría que aplicar el reglamento de la Real y Militar Orden de San Fernando, en el bien entendido que, tras el juicio contradictorio, si se le concedía la laureada, el individuo escogería entre laureada o ascenso. Y en 100 años que estuvo la ley en vigor, nunca se aplicó. Y una vez que Primo de Rivera la quiso aplicar en la persona del capitán de fragata Boado, que es el de las lanchas en Alucemas, toda la Armada, por escrito y firmado uno por uno, se negaron. Como estaban ya los artilleros, como estaban, pues Primo de Rivera prefirió no hacer nada. Bueno, a los 2 años de estar en Madrid, don Amadeo, que le dio tiempo hasta ligar en Madrid, porque coqueteaba con la hija del marqués de Salamanca, nada menos, renuncia a la corona, se va a Portugal, porque su hermana era la reina de Portugal, y le mandan los italianos un crucero para que se vuelva a Italia, y en 2 años, más o menos, si contamos el tiempo de Serrano como presidente de la República, en 2 años va a haber 6 ministros de Marina. O sea, hay más ministros de Marina que presidentes de la República, que ya es decir. Y el personaje en la sombra que mueve muchos hilos es don Juan Bautista Topete, que tras la Gloriosa había hecho una reforma total de la Armada. Es el que da entrada al nombre de almirante, o al tratamiento, o al empleo de almirante, porque hasta la Gloriosa había brigadieres, jefes de escuadra, tenientes generales y capitanes generales. Y él va a introducirlo de almirante. Y tenía tanta arraigo lo de general de Marina, de ahí viene que se vistiesen con faja igual que los de tierra, porque eran en un todo igual a los generales de tierra y los uniformes eran exactamente iguales, que todavía hasta 1939 más o menos el tratamiento de los almirantes era de general, o sea, mi general para arriba y para abajo. Y todavía de chicos en Ferrol escuchábamos decir, es la casa del general del Arsenal, por ejemplo. Pero fue una cosa que hubo, la transición fue muy amplia. Los ministros que tuvimos en ese periodo fue Beranger, que fue ministro 5 veces y le dio a todos los partidos, Oreiro, Anrich, otra vez Oreiro, Topete por 4ª vez y Rodríguez de Arias.
perdón. El problema de las cantonales va a ser que no es una revolución de españoles, ni mucho menos de desarrapados, de sanculots que van... No, no, es una facción del Partido Federal contra otra. Los federales centralistas contra los intransigentes. ¿Por qué? Porque los partidos monárquicos se inhiben y no votan. Entonces ya no votaba demasiada gente, no votaban las señoras, pero además no votaban los pobres, porque había que tener una renta para poder votar. Con lo cual, si encima se abstuvieron todos los partidos monárquicos, se quedó en una cuestión entre los republicanos federales. ¿Quién era el apóstol de, digamos, lo que luego se dijo en el siglo XX, la revolución desde arriba? Es decir, hacer una república federal desde el poder con una constitución. Pi Margall, que dijo, si la república hubiese venido de abajo arriba, se habrían constituido los cantones. El periodo habría sido largo, trabajoso y pleno de conflictos. Al paso que ahora, por medio de las Cortes Constituyentes, lo traemos la República Federal sin grandes perturbaciones, sin estrépito y sin sangre. Pero Pi Margall va a durar apenas 115 días en el gobierno y los que se levantan ya contra el siguiente, que es Salmerón, son los intransigentes. Y los actores principales de todo esto va a ser gente importante. Vuelvo a decir que no es una revolución de desarrapaos. El general Contreras, que es teniente general del Ejército, Antonio Gálvez, que como perdió, nos lo pintan siempre como un chiquilicuatres de Cartagena, pero de eso no tenía nada, era un diputado que ahora van a ver que tiene un historial curioso, el almirante Rodríguez de Arias, que era el capitán general en San Fernando, en Cádiz, don Pascual Cervera, que llegó y le nombraron inmediatamente ayudante mayor de la Carraca para enfrentarse con los cantonales, el alcalde de San Fernando, Federico Mota, que va a morir en un barco cantonal, y su acompañante, que era Francisca Gante, la peinadora, que hizo vales, hizo como Evita Perón, vales de cosas para hacer intercambio, para contentar a la población. Y luego el personaje principal de los que se oponen a los sublevados, sin duda, es don Miguel Lobo y Malagamba. Los generales de tierra que sitian Cartagena por tierra y que van a tomar Cartagena después de todo lo que voy a contar son los generales Ceballos y el general Domínguez, que es el que por fin entra en Cartagena. El general Contreras era el jefe de los intransigentes del Partido Republicano Democrático y Liberal y miembro del Directorio Nacional. Hizo 2 intentonas fallidas en el año 72, encabezadas por ese partido en Andalucía, Extremadura, Cataluña, Valencia y Aragón, que sirvieron de ensayo para las cantonales. Luego fue nombrado por la República capitán general de Cataluña y enseguida participó en lo que se llama la Conjura de Abril, que fue el 23 de abril, en la cual se trató de derribar al gobierno de la República. Pero para ser más extremistas, para ser cantonalistas. El 14 de julio tomó el mando del movimiento cantonal en Cartagena y se rindió el 12 de enero del 74. Se fue en la Numancia para Mazalquivir, que ya saben que es la base naval que está pegada a Orán. Esto va a ser una constante, el irse a Orán. Orán está a 266 millas de Cartagena. Quiere decir que a 20 nudos en 10 horas estás en Orán. Y Orán es un superponible de Cartagena. Yo tuve la suerte de estar allí con la corbeta Diana y hasta tiene plaza de toros. Encima ahora sirve para el boxing. Pero es una ciudad que fue española hasta que la abandonamos en 1790, por ahí. Y Orán era el camino más fácil para escaparse de Cartagena a algún sitio, era irse a Orán. Allí es donde nacieron los Pieds Noirs, que son los alicantinos emigrados a Argelia en tiempos de Luis Felipe. Bueno, y esto, los que sepan bastante de la Guerra del 36 irán viendo ya bastantes cosas parecidas, por no decir iguales. Contreras se fue con 500 personas a bordo, y entre ellos Gálvez. Y Gálvez nace con un paniaguado del Marqués de las Comachos. El Marqués de las Comachos, primero que conocemos, es
don Francisco de Borja, aquel que asesinaron en Cartagena las turbas cuando el 2 de mayo de 1808 era un general de marina de 80 años de edad. Al pobre lo cazan en su casa porque era el yerno del marqués de Casatillí, y Casatillí había sido capitán general de Cartagena, y su casa es el actual Casino de Cartagena, que tiene su escudo encima todavía allí respetado. Y Borja y Casatillí era como un clan, ¿no? Y tenían un poder político grande en la provincia de Murcia. Y Antonio Gálvez Arce, que los que lo quieren desprestigiar o menospreciar le llaman Antonete, pues era paniaguado o recomendado del Marqués de los Camachos. Tanto que cuando la Revolución de 1854, revoluciones en España que son todas, casi siempre son un eco de una revolución que ha habido en París. Se llama Revolución Francesa, pero es la Revolución de París, porque Francia contaba poco, siempre fue París contra Versalles, que era el poder real. Y la Revolución de 1854 llevó a los progresistas al poder, después de 10 años de un moderado, que era Narváez. Narváez era tan moderado que ya saben que cuando le dijo el confesor, perdona usted a todos sus enemigos, dijo, no tengo enemigos, que los fusilé a todos. Eso era un moderado. Y Gálvez contribuyó tanto al éxito del Marqués de los Camachos que, reclutando a los de sus pedanías de Murcia, que eran Algézares, Beniaján y Torreagüera, entró en Murcia e instaló al Marqués de los Camachos como máxima autoridad regional. Eso sí que es un recomendado. Y fue un revolucionario impenitente, pero nada tonto, ¿eh? En el levantamiento de 1869 mandaba un batallón de milicias. Ya saben que en España durante casi todo el 19 hay el Ejército Nacional y las milicias populares. Si mandan los liberales, estimulan la formación de las milicias, y si mandan los conservadores, se estimula al Ejército Nacional. Es un vaivén constante en el siglo XIX. A Gálvez lo sitian en el puerto de Mirabete, que tantas veces hemos pasado, y termina en Orán, como el anterior. Se fue un pesquero desde Torrevieja. Fue condenado a muerte en rebeldía, y como era típico, y a veces sigue siendo típico, tras la amnistía del año 70, regresó a Torreagüera, pero muy prestigiado. O sea, el pueblo murciano lo tenía en gran estima y era diputado por Murcia. Y la figura, como les decía, del bando que se va a oponer al cantón es la del almirante don Miguel Ignacio Lobo y Malagamba, nacido en San Fernando el 26 de noviembre de 1821. Ya hablamos de él aquí, en esta misma mesa, cuando presentamos el libro del Callao, que a mí me tocó Lobo, precisamente, que era un lobo de los buenos, no como otros que son peores que hay. Pero bueno, Lobo desde siempre destacó como oficial de Estado Mayor. Era un hombre que sabía escribir, y ya saben que el arma del Estado Mayor es el papel, el arma de los artilleros es el cañón y de armas submarinas el torpedo, pero el Estado Mayor es el papel bien escrito y bien argumentado. Dicen que Napoleón perdió en Waterloo porque su jefe de Estado Mayor no sabía escribir. Sabía escribir, pero no sabía escribir bien. Y Lobo es un oficial de comunicaciones, hizo un tratado de señales para el régimen de las escuadras y táctica para buques de hélice, y era un escritor tan importante que cuando se hace socio del Ateneo, siendo capitán de fragata, publica un escrito que lo lee toda España. Y era un escrito durísimo contra la Armada, hablando de las peleas caínitas en el seno de la Armada, lo cual nos va a costar mucho. También era un guerrero, porque en 1846 está en lo de Balanguingui. Balanguingui fue la toma de 4 cotas moras por el almirante Juan José Ruiz de Apodaca, hijo del conde de Benadito, que yo no sé si esto le produjo a Lobo cierto resentimiento, porque lo normal es que lo hubiesen ascendido por méritos de guerra, como a los otros, pero a él le dieron una diadema real y un ascenso y una cruz de San Fernando de primera clase, que entonces todavía no tenía el reglamento actual, que es mucho más duro, y el grado de coronel de infantería del ejército, pero no el ascenso, y no sé si eso le produciría algún resentimiento. Pero donde lo hace francamente bien es cuando la guerra de África, la guerra del 60 en África, él mandaba la división de fuerzas sutiles de Algeciras
Se va a Los Castillejos, que es, como saben, las afueras de Tetuán, toma el mando de toda su marinería, hace un par de batallones y ayuda francamente al triunfo de O'Donnell y Prim en Los Castillejos. Luego es un brillante gestor, porque fue a Tolón a comprar las dragas para el fango de los caños de la Carraca. Y lo hizo también en Francia, que entonces se le mandó a Londres, y es el que crea la Comisión de la Marina en Londres, que va a durar prácticamente hasta la Guerra Civil, que era lo que ahora se llama Mis Mares en Washington. Es decir, la Comisión de Compras de la Marina Española ante el gobierno inglés, ahora lo es ante el gobierno norteamericano. Él compró varias goletas de hierro para Filipinas y 8 transportes de vapor, pero quiso comprar el Gran Easter y traérselo para España, pero el gobierno no se lo consintió. Luego, en el Callao, va a ser jefe de Estado Mayor de 3 generales, de Hernández Pinzón, de Pareja y de Méndez Núñez, con la particularidad de que Méndez Núñez, como había ascendido por méritos de guerra de capitán de fragata a capitán de navío por lo de Pagalugán y por méritos de mar, por llegar con la Numancia hasta el Callao desde Cádiz, lo ascienden a brigadier, se salta a bastantes compañeros, entre ellos al propio Lobo. Pero Lobo actuó impecablemente y no tuvo en este sentido ningún problema. Digo todo esto de los saltos porque repito que en aquel tiempo va a tener muchísima importancia en la Armada. Butrón, que quizás es el padre del de la ópera, ha hecho un escrito que es bastante famoso, se llama La gente de mar, publicado en 1900, y dice cómo debe ser, empieza por el almirante, capitán general de un departamento, y termina por el marinero más humilde de un barco. Y va explicando cómo deben ser todos. Y dice, si se hubiese escrito la biografía de Lobo, pasaría como modelo de los mayores, o sea, de los jefes de Estado Mayor, como lo acreditó en la Escuadra del Pacífico, con su actividad prodigiosa e infalible. Lo mismo lo hacían ocuparse de táctica que de señales, de historia que de manejo de botes. Hombre de tal fuerza de voluntad que aprendió solo matemáticas y las lenguas francesa e inglesa. No tan solo conocía los buques en sus menores detalles, sino que tenía el arte de conocer a los hombres y saberlos utilizar. De él dijo don Antonio Cánovas del Castillo, no cabemos él y yo en un ministerio, y le sobraba razón. En donde quisiera que estuviera don Miguel, había de estar la cabecera. Pero la Escuadra Pinzón, que va en una misión científica, pero una misión científica y en una misión, como luego remarcaré, de enseñar el pabellón, porque desde lo de Santo Domingo, desde que fuimos a Santo Domingo, toda Sudamérica se opuso con campañas de prensa terroríficas a la corona española. Decían, con verdadera ignorancia de la situación española, que queríamos volver a ocuparnos de toda América. A Santo Domingo fuimos porque nos llamaron, y Novoy Colson, que es el gran autor de la Guerra del Pacífico, dice, nos llamaron por necesidad, no por afecto, nos combatieron por desencanto, no por odio. Es decir, fuimos allí y no supimos entender lo que querían los dominicanos, que lo único que querían era defenderse de los de Haití, que ya sabe que todo el mundo quiénes son, y los de Haití se habían comido a todos los blancos y entonces querían una protección. Y nosotros fuimos recuperando las antiguas leyes de Indias y fracasamos. Dio lugar a una guerra donde, por ejemplo, se distingue Méndez Núñez, donde se distingue el teniente coronel Baylor, luego de la guerra de Cuba, y nos cuesta una guerra con bastantes muertos y heridos. La Escuadra Pinzón va con un equipo científico bastante notable, pero con solo 2 barcos, y con una orden de comisión que dice, no es probable que se cometan excesos contra los españoles, pero si eso aconteciera, debería reclamar prontas y completas reparaciones. Eso es un punto que hoy está desarrollado en una cosa que llamamos las reglas de enfrentamiento, y que tienes paso a paso las cosas que tienes que hacer para no llegar a una situación muy grave, para escalar bien las crisis y no para escalarlas mal, que es lo que se hizo en el Callao. Porque aparece un personaje, la historia de España a veces es incomprensible, que era un diputado Cortes que estaba de paseante en los Estados Unidos y que se entera
que los barcos, como tenían en su orden de comisión, han llegado a San Francisco después de pasar y ser recibidos estupendamente en Valparaíso y en Lima, en el Callao, se van a San Francisco y aparece este diputado y le pone un cable al gobierno de Madrid diciendo que las fragatas españolas se han hundido a la salida de San Francisco. Bueno, pues a este loco lo mandan de encargado de negocios a Lima. Y los limeños algo se han debido de enterar que ni lo recibe el presidente de la República. Pero él convence a Pinzón de que hay que ser duros con los peruanos y que no hay que... Y desgraciadamente a Pinzón le llega la noticia anticuadísima de los sucesos de Talambó. Talambó era una finca enorme de las afueras de Lima donde había colonos vascos, españoles procedentes del País Vasco. Y los matan a todos. En una revuelta los indígenas los matan a todos. Y entonces, junta de oficiales, que era lo típico de la época, Pinzón reúne a todos los comandantes y deciden que como tienen eso que he puesto en rojo, desplegar la energía necesaria para obtener el desagravio, que se quedan y que no se vuelven a España. Y encima deciden, por idea de este loco de diputado, ocupar las Islas Chinchas. Y las Chinchas daban un dineral, porque es el guano, y el guano, que es, con perdón de todos, la caca de las gaviotas y demás pájaros, era el abono de toda Europa. Era lo que cuando éramos chicos veíamos en las estaciones, nitrato de Chile, que se hacía con los... Y esto, ocupamos las Chinchas, pero éramos tan honrados que el dinero que ganamos en las Chinchas se lo entregamos religiosamente a Cuba y con ese dinero, perdón, a Cuba, a Perú, y con ese dinero el gobierno peruano compró los cañones para defender, que eran unos cañones de mucho cuidado, para defender el Callao de Lima. Bueno, cuando se dieron cuenta del engaño de Salazar, el gobierno, en vez de ordenar a Pinzón que se volviese, ordenó reforzar su escuadra con 3 fragatas blindadas más, la Blanca, la Berenguela y la Villa de Madrid, y una corbeta muy chica, que era como la Covadonga, que era la Vencedora. Entonces, encima tenemos la pérdida de la Triunfo por incendio en las Chinchas, pero eso creó un espíritu combativo entre los oficiales. Dijeron que como tenían más dotación y nosotros seguíamos siendo bastante terribles en los abordajes, que combatirían contra los peruanos y los chilenos al abordaje, y que como eran muchos, pues que saldrían triunfadores. En eso hacen el gobierno de España lo que hizo en la Primera Guerra Mundial los ingleses con el almirante que fue a las Malvinas, que es, tú lo has hecho, pues tú la pagas. Y mandan a Pareja, que era hijo de un comandante de Trafalgar que se muere en Chile defendiendo a España contra los independientes chilenos, pero este Pareja, su hijo, era nacido en el Callao, en Lima, y era un hombre de un trato excelente, pues lo mandan para que arregle el desaguisado de la escuadra Pinzón y de las Chinchas. Y en ese momento dicen de Lobo: la gran figura del mayor general Lobo, sin duda superior a las de Pinzón, Pareja y quizás a la de Méndez Núñez, cosa que no podía escribirse entonces. Estoy hablando de 1904, del capitán de navío Concas y Palau, el que fue capitán de bandera de Cervera en el combate de Cuba, que era un gran erudito y un gran escritor. Y dice, cosa que no se podía escribirse entonces, es decir, que el héroe oficial tenía que ser Méndez Núñez y todos los demás tenían que quedar en segunda fila. Pero Lobo es el artífice de un tratado que se firma con el Perú, que se llama el Tratado Vivanco-Pareja, que se firma y que parece que los problemas han terminado, porque ese tratado se firma mediante un ultimátum que le da Pareja al gobierno peruano, y los peruanos ceden y se firma el tratado y parece que las cosas se han arreglado. El gobierno de Madrid le había ordenado a Pareja que no exigiese indemnizaciones al de Perú. Llegan las fragatas Villa de Madrid, que mandaba Álvar González, la Blanca de Topete y la Berenguela. Y esto es curiosísimo para que vean el estado y la marina de la época como era. Esas 3 fragatas hacen rendezvous en Montevideo y salen línea de fila, orden natural, comandante más antiguo va mandando. Pero el comandante más antiguo decide ir por el Cabo de Hornos.
y McMahon, que mandaba la berenguela, sale de formación y se va por el estrecho de Magallanes. Y llega 8 días antes que los demás. Pero claro, ponen un brete al gobierno, porque por una parte lo ha hecho estupenda, mucho mejor que los que van por hornos, y por otra parte ha desobedecido al más antiguo. Por lo tanto, lo cesan en el mando, mandan a Pezuela a que lo releve y a él lo mandan destinado a otro barco. Es decir, no le meten ningún arresto, ni lo degradan ni nada, pero le quitan el mando de ese barco y le dan otro. Después llega la Numancia y lo que decía de méritos de mar de Méndez Núñez es bastante comprensible, porque la prensa inglesa destacó periodistas a Las Palmas de Gran Canaria para que diesen cuenta del hundimiento de la Numancia. Estaban convencidos de que un barco acorazado, que es una coraza relativa, es un barco, es un casco de hierro forrado de teca y luego sobre la teca atornillada el acero, y no en toda la superficie del barco. Pero creían que ese barco no iba a ser capaz de aguantar la mar del Atlántico y destacaron a periodistas para que diesen noticia de su hundimiento. Como Méndez Núñez llega y llega perfectamente, pues lo ascienden inmediatamente a brigadier, saltándose, como ya he dicho, a otros. Y cuando creíamos que todo estaba en fase de arreglo, el 5 de febrero del 65 se dan francos de paseo. La gente llevaba 2 años sin pisar tierra y salen francos de paseo a Lima. Es curioso, había un coronel médico de la Armada que era un gran fotógrafo y decía: la fotografía es un invento que nació perfecto. En Lima estaba de moda las fotografías y los oficiales y suboficiales, todo el mundo que salía a tierra, compraban fotos de señoritas limeñas que se las vendían y todo se fotografiaba. Hay una colección de fotografías magníficas, luego verán a Méndez Núñez, hay unas de las fragatas con sus dotaciones y como verán se cuentan los pelos del Cabo Fradera uno a uno, es una perfección. Bueno, el Cabo Fradera es linchado por una revuelta popular en el Callao, él se lleva por delante a 7-8 porque tenía su navaja para cortar, los contramaestres de la época llevaban siempre su navaja colgada, que era para cortar la arboladura si hacía falta, ¿no? Y él con su navaja se llevó 8 por delante. Era catalán, de Malgrat de Mar, y desde entonces la Marina siempre ha conservado en un barco su nombre. Parejas se encarga de las reparaciones por este asesinato y las consigue, pero el coronel Prado, alegando humillaciones, afrentas y abdicación del honor de la nación peruana, como el indigno tratado Vivanco Pareja, impuesto por ultimátum de la escuadra invasora, comienza una guerra civil dentro de Perú que finaliza en el mes de noviembre con la huida del presidente Pezet en un buque inglés. Y aquí se va a producir el único borrón de Lobo en su carrera, que es que recomendó en Junta. El problema es que al hacernos enemigos de Perú y de Chile, nos enfrentábamos a una costa hostil de 3.500 millas y sin ninguna base de aprovisionamiento. Todo el aprovisionamiento a partir de aquí va a ser a base de apresar barcos peruanos, chilenos o lo que fuese y conseguir su carbón y su comida. Estaba claro que la escuadra nuestra no era tan potente como para poder sostener un bloqueo desde San Francisco hasta el Cabo de Hornos. Y en la junta correspondiente de comandantes, Lobo y el teniente de navío Pastor opinaron que no se debería exponer a un barco tan chico como la Covadonga en Coquimbo, porque el perder un solo barco, decían incluso un solo bote, sería un efecto moral terrible para los intereses españoles. Y Novo y Colson, que yo lo he citado, el que hizo la historia del Pacífico, dice: el jefe de talento más preclaro que estuvo en el Pacífico, es decir, Lobo, su consejo adoleció de poco acertado, porque cambió. Cuando el almirante insistió en el bloqueo disperso, pues Lobo terminó aceptándolo. Esto me lo salto porque son más alabanzas a Lobo y ya está bien. Llega Méndez Núñez, toma el mando, inmediatamente decide la concentración, manda a Aptao, que es otra hazaña marinera porque van sin cartas de navegación, con el escandallo en la mano, van como Colón prácticamente a una tierra que ya muchos la conocemos porque hemos pasado por allí, que son el final de los canales patagónicos, y encuentran a la flota chileno-peruana reunida,
pero los chileno-peruanos se pusieron en un calao que nuestras fragatas no le podían alcanzar, y tras 8 horas de bombardeo, pues vieron que era imposible y se regresaron a Valparaíso. Y entonces es el Más Vale Honra sin Barcos de Valparaíso, se ordena bombardear Valparaíso como único método para defender el honor de España y de la reina, pero nos llaman cobardes, y eso sí que no se puede aguantar, porque a partir de ahí, usted llámeme lo que quiera, pero cobarde no me lo llama nadie. Y entonces Méndez Núñez, que va a desobedecer las órdenes del gobierno, porque le mandan un alférez de navío con la orden de que se vuelva, y le dice, convenga usted conmigo que usted llega mañana, y bombardea el Callao de la manera más quijotesca que se puede hacer, porque se trataba no de nada, se trataba nada más de decir que yo no soy cobarde. Y yo me pongo con mis barcos delante de las baterías. Por cierto, había torpedos, entonces a las minas se les llamaba torpedos eléctricos, y gracias a Dios la hélice de la Numancia rompió el cableado y se quedaron sin actuar. Pero fue un combate terrible, y se podía haber bombardeado Lima pasando por la isla de San Lorenzo y cogerla de revés, pero no se trataba de eso. Se trataba de decir, el más valiente soy yo. Antequera, que era el comandante, era el segundo de la Numancia, pero se convirtió en el comandante al ascender Méndez Núñez. Los compañeros le llamaban el botafuegos de Antequera, porque era el más aguerrido, digamos, y el más decidido al combate de todos los comandantes. Y todos se comportaron magníficamente bien, porque hoy no da tiempo, pero los cañones de grueso calibre Armstrong y que tenían los peruanos, lo que pasa es que los peruanos cometieron la torpeza de colocar infantería al lado de las baterías, que no se le ocurra a nadie, y saltó una santa bárbara y se mataron 2000 soldados. Bueno, Méndez Núñez fue herido, ahí ven la escena cuando cae herido, y conviene con Lobo y con Antequera que sigan el combate sin dar parte para que no se desmoralice la gente. Y entonces Lobo, de acuerdo con Antequera, continúa en el combate, y a la puesta del sol, cuando está prácticamente toda la artillería peruana desmontada, se retiran y se van a componer sus barcos a la isla de San Lorenzo. El regreso a España es bastante laborioso, porque, como pasaba siempre que no había limones y naranjas, el escorbuto empieza a cundir pánico en la escuadra. Y entonces se divide en 2 divisiones la escuadra, y una se va a Otaití, que inmediatamente que llegan con 300 o 400 enfermos empiezan a comer fruta y se termina el problema. Siguen a Filipinas, y la Numancia se va a convertir en el primer acorazado que dé la vuelta al mundo. Y Méndez Núñez con Lobo se van por el Cabo de Hornos, con la mala suerte de que la Resolución, en un golpe de mar, pierde su timón y se tiene que ir a componer a las Malvinas, exactamente a Puerto Sterling. Entonces, Méndez Núñez, como Lobo hablaba inglés, lo manda a Puerto Sterling para que consigan permisos para talar maderas, y un teniente de navío diseña el nuevo timón de la Resolución, que consigue incorporarse a Río de Janeiro con las demás. Y dice el almirante Gutiérrez de Rubalcaba, que era el ministro de Marina a Méndez Núñez: todas las noticias y observaciones que contiene el diario de navegación llevado por el mayor general de la escuadra, brigadier don Miguel Lobo, serán tenidos en cuenta para mejorar, en cuanto sea posible, los distintos puntos a que se contraen, y Su Majestad ha visto con satisfacción que dicho diario es una muestra del celo e inteligencia con que este jefe desea contribuir a mejorar los diferentes servicios de la Armada. Al regresar a España pasa una figura que los ingleses hicieron lo mismo con Collingwood. Collingwood no le dejan disfrutar de la victoria de Trafalgar, mandan el cadáver de Nelson en un barril de ron, pero a Collingwood le ordenan que se quede, y hasta se muere de cáncer de vejiga a bordo del Villa de París, que era su buque insignia, sin volver a Inglaterra. Parece de una crueldad infinita, vamos. Y está mucho tiempo en Mahón fondeado, pero no le dejan volver a Inglaterra hasta que en 1808 cambiamos de bando, pero ya se acaba de morir Collingwood. Bueno, pues España hace lo mismo. Méndez Núñez se queda en Río de Janeiro con Lobo, y se manda a la Blanca a Ferrol, a la Villa de Madrid, y a la Resolución a Cartagena, a la Villa de Madrid a Cádiz, para que reciban
los honores y el júbilo popular tienen unos recibimientos grandiosos, como lo tiene la Numancia al volver de su vuelta al mundo. Pero es verdad que el prestigio de la Armada a partir del Callao es tremendo, tanto que se habla en algunos escritos de Méndez Núñez proponerlo para rey de España, y luego se dice que Méndez Núñez fue envenenado. Yo creo que hemos buscado hasta la saciedad y no hay nada que pueda demostrar que Méndez Núñez fue envenenado. Bueno, en cuanto a Topete, que ya les dije que de comandante de Marina ha pasado a ministro de Marina, llega al poder, le escribe a Méndez Núñez a Río de Janeiro y le dice: le envío al teniente de navío Pardo de Figueroa como carta viva para la primera orden que firmaré a mi llegada a Madrid. Será la de su regreso para ponerle al frente del almirantazgo que debe regir la Marina. Le ruego que entregue usted el mando de esas importantes fuerzas a nuestro amigo Lobo, el cual fue promovido a contraalmirante, estuvo cruzando y va a fundar y a establecer la estación naval del Río de la Plata, que curiosamente va a tener una influencia política en el Uruguay hasta el 98, tremenda, pero eso es motivo de otra conferencia. A bordo de la Blanca, Lobo es relevado por el almirante Polo de Bernabé, regresa a Madrid y después de 6 años de estar continuamente embarcado y prácticamente sin pisar tierra, le dan 2 meses de licencia por enfermo. Es todo lo que pudo disfrutar. Bueno, Lobo era casado y sin hijos, así que no tenía muchos problemas de familia. Y se anotó en su hoja de servicios los extraordinarios que ha juntado durante el mando de la Escuadra del Atlántico, porque a la Escuadra del Pacífico, al pasar al Atlántico, la pasaron a denominar Escuadra del Atlántico, auxiliando al ministro de España en Montevideo en circunstancias difíciles y azarosas, así como las personas y haciendas de los españoles ahí establecidos. Y comienza la cantonal. Lobo es destinado a Ferrol como capitán general y allí se encuentra ya con las reformas que ha hecho Topete. Se encuentra una nueva escuela naval a bordo de la fragata Asturias, que es la escuela naval flotante, que es la que va a dar promociones de oficiales desde el año 70 hasta el año 1909. Y Lobo, entre otras cosas, nos deja en Ferrol una magnífica biblioteca, una biblioteca maravillosa, y él la suya propia la donó al Ayuntamiento de San Fernando, que está hoy en día en el Ayuntamiento de San Fernando. Pero en Ferrol aborta uno de los movimientos, aún está Amadeo en el poder, y aborta un movimiento republicano, y cuando ya ha cesado como capitán general de Ferrol, se va a producir en Ferrol la insurrección del general Pozas. Lobo también, lo decía porque creí que iba a estar en esta conferencia un catedrático que fue el que los clasificó, donó al Museo Naval de Madrid una colección de piezas antiguas de la cultura andina y del Caribe, porque era un verdadero polígrafo, le daba a todo. El Pozas, que era brigadier del ejército, junto con el capitán de fragata retirado Braulio Montojo y el teniente coronel de caballería Vela, se levantan en Ferrol, dejan en arresto domiciliario en su casa al general del Arsenal, que es don Victoriano Sánchez Barcaiti, que era el comandante de la Almansa en el Callao y que va a morir delante de Motricó por una granada carlista. Y esta revolución fracasa porque, entre otras cosas, no salen del Arsenal. Salen una tarde, pero hacen una manifestación con pancartas por el medio de Ferrol, pero no saben salir del Arsenal, o sea, no saben tomar el pueblo de Ferrol. Entonces llega el capitán general de Galicia, que se llamaba Sánchez Bregua, que aún conserva una hermosa calle en La Coruña, y domina Salen todos los revolucionarios en botes hacia el Seijo, del Seijo para Ares, Puente de Homme, y se escapan todos los que pueden. Y aquí viene el momento, por eso he hablado tanto de Lobo, el momento cumbre de Lobo, porque
tras la conjura que ya dije del 23 de abril, en la cual Topete termina en la cárcel y luego exiliado en Francia, el 12 de julio del 73 se proclama el Cantón Cartagenero, dentro de la República Federal. Vuelvo a repetir que es una facción de federales contra otra, no es media España contra media España, porque todos los monárquicos, por supuesto los carlistas, pero también los partidos isabelinos se quitan del medio y no vota nadie en las elecciones. En Cartagena está lo mejor de la escuadra del momento, está la Numancia, la Victoria, unas veces es Victoria y otra Victoria, porque también, dependiendo del gobierno, le ponían Victoria por la del Cano o Vitoria por la batalla de Vitoria de los tiempos de Napoleón. Por eso no crean que son faltas de ortografía, es que tuvo los dos nombres. La Tetuán, la Méndez Núñez y las de hélice Almansa, el vapor Fernando el Católico, que se llamó pomposamente el despertador del Cantón, porque fue el primero que hizo bandera roja, y los menores. El gobierno de la República los declara piratas por Real Decreto del 26 de julio. Es curioso, porque en el año 36, en ese decreto se explica lo que es un pirata y se dice que debe tener un oficial comandante reconocido, es decir, lo que llamamos patentado. El año 36, el gobierno inglés le dice al gobierno de la República Española: barco que no esté mandado por un oficial patentado será declarado pirata. Y tan es así, y tan el efecto tuvo la orden, que a partir de ahí no se fusiló a ningún oficial de marina más. Pero en esta teoría del asesinato nace el año 17 en Rusia y se prolonga en España el año 36. En tiempos de los cantonales era mucho más fácil. ¿Usted está de acuerdo conmigo? No. Pues a la calle, desembarque, y se iban a su casa. No pasaba nada. O sea, todos los oficiales de Cartagena se fueron a su casa y no perdieron la carrera, porque, por ejemplo, cuando la Revolución Portuguesa del año 36, que los barcos portugueses se sublevan contra Salazar y quieren bloquear Lisboa, los comandantes no estaban a bordo porque era por la noche y estaban en sus casas durmiendo. Y Salazar expulsó a todos los comandantes y a todos los oficiales de guardia y nunca más recuperaron su carrera, por si acaso, ¿no? Pero aquí en España no. En esta revolución cada uno se fue a su casa y no se mató a ninguno, ni hubo ningún asesinato. Lobo estaba en Chiclana de cuartel, como se decía entonces. Estaba en expectación de destino, sin mando y de licencia en Chiclana. Y se entera del estallido de Cartagena del general Contreras. Entonces hace una cosa curiosísima. Se va a Algeciras, embarca en un vapor mercante que se llamaba el Alerta e hizo una insignia de contraalmirante. Y sale para Sanlúcar. Y desde allí pone un cable al gobierno diciendo que se ofrece al gobierno para hacer una escuadra y combatir a los cantonales. Recluta por el camino a todos los barcos mercantes que va encontrando, los arma de mala manera y entra en Cádiz. Y en Cádiz está el cantón declarado, pero él consigue apaciguarlo, continúa la batalla que ahora verán en San Fernando, y cuando llega el general Pavía desde Madrid con su ejército, el Lobo ya ha apaciguado Cádiz y ya está dispuesto a armar una escuadra más potente e ir contra Cartagena. La escuadra cantonal lo primero que hace es conseguir dinero. Sin dinero no se pueden hacer revoluciones ni nada. Y entonces lo primero que hacen la Victoria y el vapor vigilante con Antonio Gálvez es irse a Alicante, hacen un simulacro de pronunciamiento, exigen una contribución de Alicante a Cartagena que los alicantinos se niegan en redondo a pagar, y regresan a Cartagena con el rabo entre las piernas. Pero una fragata prusiana apresa al vigilante porque ese decreto que he hablado de declaración de piratas preveía la actuación de los buques de la flota internacional de observación que estaba en Cartagena, y se les concede el privilegio de poder apresar a los barcos españoles. Y lo que pasa que la prusiana, si llega a coger a Gálvez y se lo lleva detenido a Cádiz o a Prusia, se hubiese terminado todo. Pero como los cantonales de Cartagena le exigen la devolución de Gálvez y los oficiales, los devuelven, con lo cual continúa el cabecilla llevando la voz cantante. El barco se le entregó a la escuadra de Lobo.
La Almansa y la Victoria, que eran lo mejor que había por allí, se van a Almería a lo mismo y solicitan 100.000 duros a los almerienses. Ante la negativa de los almerienses a soltar la pasta, pues se van a Málaga. Y allí esta escuadra internacional, formada por el que ya dije, prusiano, el Swift Sur británico y la Semiramis francesa, los detienen y los llevan detenidos a Escombreras. En Escombreras les ponen dotaciones inglesas y los mandan a Gibraltar. Y la autoridad inglesa nos lo devolvió, pero los ingleses siempre, nobody give nothing for nothing, y dicen, os los devuelvo, pero me dais una buena presa que habíamos hecho en el Cantábrico de un barco inglés cargado de armas para los carlistas, porque ellos iban poniendo huevos en todos los cestos, y le tenemos que devolver la buena presa a los ingleses para que nos devuelvan la Almansa y la Victoria. En estas negociaciones va a destacar otra vez por su valentía el antiguo alférez de navío Cervera de Pagalugán, que es comisionado a Escombreras y se va en una goleta, iza bandera francesa, se mete por de noche entre los barcos cantonales, fondea, lleva un diplomático español para que negocie con el almirante inglés para la devolución que acabo de contar de esas fragatas en Gibraltar. En la Carraca, que no tiene el impacto en la historia de España que tiene Cartagena, es indudable que nadie habla de los cantonales de la Carraca, pero hubo fuego del día 22 de julio al 2 de agosto y hubo bastantes muertos. El capitán general del departamento se impone a los revolucionarios. La Carraca la mandaba un contraalmirante que se llamaba Lobatón y el bando, digamos, cantonal se compone de varios de los buques fondeados en los caños y de varios de los baluartes que defienden todo el cinturón de Puente Zuazo y de la Ardila, o sea, las dos entradas a San Fernando. El más cantonalista de todos es el alcalde Mota, cuya mujer es la que dije que daba vales para conseguir cosas a la gente y hizo allí una especie de sindicato. El capitán de fragata Cervera se va a los barcos que le dejan entrar y consigue que las Navas de Tolosa, que era el barco más potente, se pase al bando de los no sublevados y se quedan la Villa de Madrid, que está bastante retirada hacia Cádiz y no entra mucho en fuego, 2 corbetas, 5 vapores y varios menores haciendo fuego contra la Carraca. Al final, el pobre alcalde de San Fernando se dedica a ser artillero y en uno de los barcos sublevados no sigue el lema de la Marina, que era pólvora poca y granada hasta la boca, para que no reviente el cañón. Él lo llenó de pólvora, reventó el cañón y lo mató al alcalde. Y el teatro cartagenero, ahí vean lo que digo de la fotografía perfecta. Esa fotografía es de 1870 y ahí está la residencia donde vivíamos uno de los presentes y yo el año 1967. Pero fíjense, el vapor de ruedas remolcador, la corbeta que está fondeada, en fin, es una perfección. El dique de la Curra no está terminado y el de la Navidad apunta. Y detrás estas Escombreras, que todavía era isla, que es donde se va a fondear la flota. El presidente de la República era Salmerón, porque como Pi y Margal ha fracasado en hacer la República Federal con su constitución votada por todos los españoles, pues deja paso a Salmerón. Lobo, una vez que ha ofrecido esa escuadra, lo nombran comandante general de la escuadra del Mediterráneo y concentra sus fuerzas en Alicante. Alicante tiene una vinculación en el 19 enorme con la Armada porque es el primer capital de provincia de España que tiene tren, a la que llega el tren. Por lo tanto, para los ministros de turno era comodísimo ir a Alicante y por eso las maniobras de la escuadra se hacían siempre en Alicante. Por eso, Antequera, para meter en cintura a los de los cantonales, se los lleva a Santa Pola y lo hacen conde de Santa Pola, porque era un puerto muy cómodo porque tenía ferrocarril. A Galicia no va a llegar a Ferrol, exactamente, no va a llegar hasta 1913. O sea que, en cambio, en la Carraca ya se habla de la vía del tren. No sé si funcionaba, no he conseguido ver, pero los cantonales hacen de la vía del tren una trinchera, por lo tanto ya existía el tendido. Las fuerzas con las que cuenta don Miguel Lobo para oponerse a los cantonales
son los vapores de rueda Ciudad de Cádiz, Ulloa, Lepanto y Colón y una goleta. Pero tiene la suerte de incorporar la Navas de Tolosa, que ha chaqueteado en la Carraca, la Carmen y las que devuelven los ingleses, la Victoria y la Almansa. Y con esto vamos a tener un combate naval entre dos facciones de la Marina Española en aguas de Portmán, como dijo un sabio cartagenero, el puerto del hombre. Portmán, del inglés Portman, no Portus Magnus. Bueno, la cantonal estaba bloqueando Cartagena con la Numancia, la Tetuán. La Tetuán va a volar. Otro paralelismo con el 36. El 38 voló el Jaime y aquí va a volar la Tetuán. Nunca sabremos si de sabotaje, si de deflagración de las pólvoras o de incendio en las carboneras, que era lo típico de la época. Y el Jaime tampoco se sabe claramente lo que pasó. La escuadra sale a romper el bloqueo de Lobo y cuenta con el apoyo de la artillería de costa. La batalla de Cartagena en tierra es una batalla profundamente artillera, y los generales que mandan allí son artilleros y va a ser el uso a tope de la artillería. Y Lobo, en este combate de Portmán, lo hace magníficamente bien. Él gobierna con la única acorazada de verdad que tiene, que es la Victoria, y se pone de tal manera que las de madera o las que están débilmente forradas no puedan enfrentarse a las enemigas. Pero en un momento determinado pudo hundir, como hicieron los austriacos en Nisa contra los italianos, con el espolón pudo hundir a la Méndez Núñez. Hubiese sido terrible que hundiese al barco que llevaba el nombre de su jefe, pero se interpuso la francesa Semiramis y no le dejó actuar. En este combate van a morir 18 personas, 7 en el bando leal y 11 en el cantonal. 18 muertos para una guerra naval no es demasiado, pero yo siempre me acuerdo de que nuestro abuelo nos decía siempre, hubo una guerra con un solo muerto, pero para su familia fue la Primera Guerra Mundial, ¿no? Es decir, 17 personas y 60 y tantos heridos no tiene desprecio ninguno. Lobo se da cuenta de la falacia de la flota internacional y del peligro de usarlos para estos cometidos y le escribe directamente al gobierno para decirle que ojo con la escuadra internacional. Cae Salmerón, entra el gaditano don Emilio Bastelar, el de grande es el dios del Sinaí, pero más grande es el dios del amor, y es un hombre tachado de conservador, republicano conservador, y lo primero que ordena es el bloqueo por tierra y por mar de Cartagena, porque Lobo ha sido exonerado. ¿Por qué es exonerado Lobo? Porque Lobo no tiene una base naval. Y yo estoy harto de repetir que una armada es un producto de buques por bases. Si uno de los dos elementos es cero, el producto es cero. Y cuando no tienes base y no tienes donde aprovisionarte y no tienes carbón y no tienes comida, pues te tienes que ir a un sitio. Y él también es verdad que por el miedo al contagio de los cantonales en sus barcos, que habían estado 2 de ellos con los cantonales y no tenía una confianza total en esas dotaciones, decide irse a Algeciras a aprovisionarse. Entonces la prensa española, el que era hace 2 días un héroe y un valiente, pasa a ser un mezquino y un cobarde y un desastre, y el gobierno le retira del mando y lo releva otro contraalmirante, el contraalmirante Chicarro, y el ejército empieza a sitiar Cartagena con una cantidad de artillería tremenda y a partir de ahí la batalla se va a decidir en tierra. Y enseguida va a llegar el famoso caballo de Pavía, que no hay tal caballo, fue la Guardia Civil que entró en el Parlamento y aquellos que estaban dispuestos a morir por la República salieron escopetados, no duraron ni 2 minutos y parece ser, y hay 2 autores que difieren y ya no sé cuál de los 2, porque los 2 ofrecen testimonios. Unos dicen que los cantonales cartageneros habían recibido una contraseña de que tenían que resistir hasta el 3 de enero, porque así el gobierno de Castelar sería derrotado en el Parlamento y se formaría un gobierno de los intransigentes que legalizaría su situación y cantonalizaría toda España. Por supuesto que el cantón de Cartagena, hay el de Orihuela, el de Chinchilla,
España se llenó, el de Córdoba, solo hablo de los que, porque la conferencia era la Marina. Digo porque no se crean que solo fue Cartagena, es que la cosa era un sarampión nacional, salvo en las provincias del norte, que para eso eran carlistas y estaban contra el gobierno ya. Y otro de los autores dice que esto no es verdad, que nunca hubo un trato con los de Cartagena. El caso es que el general López Domínguez entra en Cartagena el 12 de enero de 1874. Ahí tienen a Pavía, que no es el mismo Pavía de la batalla de Algalea, ganó la batalla Prim. Es otro general Pavía que no quiso meterse en política. Una vez que dominó el Parlamento y dominó Madrid y dijo al gobierno, yo no tengo nada que ver con esto. Y entonces el número 1 de los cambiachaquetas de España, que era el general Bonito, el general Serrano, va a ser nombrado presidente de la República. Él que había sido el que tomó el poder cuando se fue Isabel II como presidente del Consejo del Reino, pues ahora va a ser presidente de la República. Hay quien dice, pero no me atrevo casi ni a repetirlo, que fue el que ideó el asesinato de Prim, pero también se han publicado miles de páginas y no hay nada concluyente. Y el epílogo de todo esto es que Lobo es nombrado capitán general de Cartagena. El pueblo de Cartagena, por supuesto, todos los revoltosos se habían ido a Orán. Lobo se dedica a limpiar el puerto porque estaban los restos de la Tetuán, recompone mucho Cartagena, eso ya no existe, son las puertas de mar que ya no existen. Y pone el arsenal. Es tan curioso que el Estado General de la Armada del año 74 da toda la relación de obras del arsenal de Ferrol y todas de la Carraca, pero de Cartagena ni media palabra, porque estaba todo destruido. Bueno, nosotros fuimos a ver en Cartagena, si van a Cartagena hay que ir a ver la panadería de los Cantonales, que está allí por la Serreta, para arriba, una perpendicular a la Serreta, y en el almacén general del arsenal están las 2 balas que les han puesto un marquito de caoba rodeándolas y pone la fecha en que las balas cantonales impactaron en el almacén general. Y cuando yo mandaba la Diana en Cartagena, barco que hemos mandado los mejores de la Marina, pues el alcalde de Cartagena, y se acordará muy bien el capitán de fragata ayudante secretario, era del partido cantonal cartagenero. O sea, que la cosa sigue teniendo repercusión. Lobo pone el arsenal en marcha y se presenta en las elecciones cuando es la reposición cuando es lo de Sagunto y Martínez Campos, pone a Alfonso XII y sale elegido diputado por Cartagena. Lo que pasa que le dio un tumor, se fue a curar a Francia y se murió inmediatamente. Y termino con otra ópera, porque el Viva Cartagena, que todo el mundo se cree que es por las cantonales, pues no, señor. Es de otra ópera, porque el 5 de febrero de 1927, el tenor Mario Cruz, actuando en el mismo Teatro Circo y representándose Marina, que creo que es la única ópera española, ¿no? Porque unos dicen zarzuela y otros dicen ópera, pues cuando iba a dar un do de pecho le salió un gallito terrible. Y no se le ocurrió más que enfrentarse con el público y decir ¡Viva Cartagena! Y fue tal la ovación que se acabó y no hubo ningún problema. Y nada más. Muchas gracias por la atención de todos. Muchas gracias, Pepe. Se abre un coloquio que dirigirá Marcelino. ¿Alguna pregunta? Si no hay preguntas, vamos a las tazas inmediatamente. Don Luis, diga. Una observación, ¿no? O una discrepancia, si me permite. Sí. Que el duelo entre Enrique Monpansier Sí. fue, según Pérez Galdós, Sí. fue en la dehesa de Carabanchel. No, en Leganés. ¿Qué? Yo eso es novela, yo hablo de historia. Pero acabo de leer, pero vamos, casi seguro que esta mañana.
que fue en Leganés. Pero bueno, no sé, no está lejos. ¿No? A lo mejor es más lógico que sea más cerca de Madrid, porque Leganés entonces estaba, como dicen en Madrid, pillaba muy retirado. A ver, ahí al fondo una pregunta. Buenas tardes. Muchas gracias. ¿Nos podrías precisar un poco el significado de los intransigentes? Sí. Me parece que cuando leí eso que dice Pimargal, está claro. Hay un partido federal que domina la política de la República y unos quieren la revolución desde arriba, es decir, yo hago una constitución federal olvidándose de que las federaciones se hacen para unir, no para desunir. Pero bueno, hago una constitución federal, me la vota el pueblo español, se hace un gobierno federal pero había otro método, que era, hacemos primero los cantones, o sea, nos separamos todos. Aquí cada uno, Orihuela es independiente de Alicante, Cartagena de Murcia y Gijón de Oviedo, todo separado. Y luego, ya si nos conviene, nos vamos uniendo, pero aquí lo que hace falta es deshacer toda España y hacer los cantones, que además son plazas, o sea, es que casi no es ni idea territorial, es idea de un cantón, es una plaza fuerte. Por lo tanto, es una barbaridad. Pero esos que quieren empezar por abajo, disgregando toda España, constituyen la rama intransigente del Partido Republicano Federal, democrático, para que no falte nada. Por eso es una pelea entre ellos, que los demás se quedan de observadores, se quedan mirando los toros desde la barrera, porque los monárquicos deciden intervenir, los carlistas están en guerra por su cuenta y ya no quieren saber nada. Y los carlistas no solo Navarra y el País Vasco, es también Cataluña. Entonces hay que entender que no querían transigir en el origen. Exactamente. Por eso se cargan la Constitución de Pimargal y no la votan. Y entonces se levantan, hay la intentona el 23 de abril y luego ya la definitiva de julio. Es una barbaridad, pero tiene reflejos por toda Europa. O sea, no somos tan distintos. Porque la Comuna de París, que es el final de la guerra franco-prusiana, como los franceses nunca pudieron soñar que los prusianos les diesen la paliza que les dieron, hay una frase un poco ordinaria del general francés que está sitiado en el Sedán y le manda un mensaje a Napoleón III que dice «Nous sommes dans une pot de chambre», o sea, en un orinal, y allí nos van a emmerder, o sea, se van a hacer todos nosotros. Y fue una paliza y Francia no se lo podía imaginar, Francia era el ejército mejor del mundo. Y les queman el Palacio de las Tullerías en París, los alemanes, les queman el Palacio de Saint-Cloud. Y entonces el pueblo se levanta apoyado por la infantería de marina francesa, que es una de las que defiende París, y se levantan en la Comuna. Y la Comuna es el primer intento de comunismo en Europa. Hay quien ha dicho que es el primer soviet de Europa. Bueno, quizás es algo exagerado. Pero todas esas revoluciones parisinas, y vuelvo a repetir una vez más, porque la Revolución Francesa es la Revolución de París, luego tiene reflejos, pero es la Revolución de París, tienen reflejo en toda Europa. Cuando destituyen a Luis Felipe, el 48 es lo mismo, todas se van reflejando en toda Europa, irradian. Y la Comuna, hay un intento de gobernar París en común Podem. ¿Alguna otra pregunta? Perdona. Quería preguntarte, estoy de acuerdo contigo que has comentado algo antes, que las revoluciones las hace quien tiene dinero bajo de la mesa. Exactamente. Las hace el pueblo. Entonces, ¿quién podría estar financiando a estas revoluciones? Bueno, lo que yo sé, entonces se usaba cash, no se usaban, bueno, ya había el Banco de San Carlos y ya había papel moneda, pero normalmente las cajas de los ayuntamientos, las cajas de los cuarteles, tenían dinero contante y sonante en monedas, y ellos exigen contribuciones en moneda, no quieren nada de papel de Madrid, sino quieren plata.
y exigen 100.000 duros a Almería. 100.000 duros de plata. Cash. Ahora, no sé, Francia, Inglaterra, todo el mundo y ahora lo estáis viendo, todo el mundo pone a los dos bandos para ver quién triunfa, siempre estás en un bando ganador, ¿no? Puede que Inglaterra ayudase de alguna manera, puede que Francia ayudase de otra. Esa escuadra internacional que en realidad eran 4 barcos, pero estuvo jugando todo el tiempo a favor de unos y de otros. Y eso no se contabiliza pero es un gasto. Claro, pero si quieres querer un cantón, lo primero que hay que hacer es pagar a las familias. Porque en Ferrol nos mataron a un almirante del Arsenal en el año 10 porque todo el pueblo estaba sin comer. Porque los maridos estaban en el frente, porque la Marina se movilizó entera y se fue a la guerra de la independencia, toda la Marina. Obreros de los arsenales incluidos, a los cuales se les debían 12 o 13 pagas. Se inventó el corte de cuentas, que era, te debo 12 pagas, te pago la 13 y te aguantas, y olvídate de las otras 10. Y las mujeres estaban en casa con sus niños sin tener que darles de comer. Y todas esas mujeres se fueron en tropel al Arsenal, y al pobre almirante, que era un héroe de Trafalgar, el almirante Vargas Ibáraez, la mujer de un carpintero de Ribera le clavó el compás. Los compases eran así, de madera y terminado en 2 puntas. Se lo meten en la barriga y arrastran el cadáver por todo Ferrol. ¿Por qué? Porque se creían que el almirante tenía dinero y que lo estaba escondiendo. El almirante no tenía, había vendido su vajilla para poder darle de comer a su familia. Es una época catastrófica en todos los sentidos. Pero desde luego, lo primero que había que hacer es pagarle a los revolucionarios. Y oye, Madrid no te paga, te pago yo. ¿Y cómo te pago? Pues voy a Alicante, voy a Almería. Luis. Sí. Ya te digo que lo explica mucho mejor que yo. No acabo de entender la actitud de estos barcos ingleses y franceses que estaban por ahí. Claro, porque ese decreto, que lo tengo entero, pero leerlo era un rollo, ese decreto, uno de sus puntos, autoriza a los barcos internacionales presentes en aguas españolas a actuar y detener a los barcos piratas. ¿Qué es un barco pirata? Es un barco que no lleva el pabellón nacional, que no tiene un comandante, ahora se dice de escuela naval, es decir, un oficial patentado de la Armada, y que no tiene una dotación militar. Y entonces, pero sigue así en el Código Internacional, sigue exactamente. Tú lo sabes, porque en el buró no les pagáis a los piratas. Pues. Muy bien, pues muchas gracias a todos ustedes por su asistencia, a nuestro conferenciante por su clara y entretenida exposición, y a continuación podemos bajar a tomar una copa de vino español. Doy por clausurada la actual sesión pública. Muchas gracias. Gracias.